Bienvenidos a Anomalías Médicas, donde el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia aún no comprende. Poco después del incidente en el baño, la noche continuó con un segundo evento que sellaría el destino de Mariska. A las 6 de la mañana, en circunstancias aún más confusas, la joven fue encontrada sin vida. La que siguió fue caótica. Daniel y Jisoo, junto con otra vecina, se apresuraron a limpiar el apartamento. Aseguraron que el lugar estaba desordenado, una situación que complicó las investigaciones posteriores. ¿Cómo es posible que una joven en plena vida, llena de sueños y planes, se desvaneciera así, dejando tras de sí solo un rastro de preguntas? Las circunstancias de su muerte llevaron a los investigadores a adentrarse en un laberinto de teorías médicas y especulaciones que siguen sin resolverse. El misterio de Mariska Mast, una vida truncada en un paraíso tropical, apenas comenzaba. La muerte de Mariska Mast el 22 de agosto de 2005, a tan solo 23 años, generó un profundo impacto no solo en su círculo íntimo, sino también en la comunidad médica y en los medios de comunicación. Esta joven, originaria de los Países Bajos y apasionada por la enseñanza, había decidido hacer una en su vida cotidiana y disfrutar de unas vacaciones en Roatán, Honduras. Sin embargo, el destino le tenía reservado un desenlace trágico e inexplicable. A medida que la noticia de su fallecimiento se esparció, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que una mujer joven, aparentemente sana, falleciera de manera tan abrupta en una isla de ensueño? ¿Qué ocurrió realmente esa noche en el apartamento compartido con sus amigos? Las primeras horas después del incidente en el baño fueron cruciales y llenas de incertidumbre. Daniel, el instructor de buceo que había estado con Mariska esa noche, dijo a las autoridades que tras el primer accidente, intentaron brindarle ayuda inmediata. Sin embargo, la decisión de no llevarla al hospital desencadenó un torbellino de especulaciones. A las 6 de la mañana, cuando Daniel la encontró en el umbral de su puerta, estaba desnudada y respiraba con dificultad. La era caótica y aterradora. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, fue demasiado tarde. La joven fue declarada muerta poco tiempo después, dejando a sus amigos sumidos en la confusión y el remordimiento. La historia de Mariska Mast, una profesora de primaria originaria de los Países Bajos, se vuelve cada vez más inquietante al considerar los eventos que rodearon su trágica muerte el 18 de marzo de 2005. A la luz de los hallazgos forenses, el caso reveló un patrón de lesiones que no solo indicaban un acto de violencia, sino que también planteaban preguntas sobre el contexto en el que ocurrieron. El hecho de que Mariska presentara un ojo morado, un diente roto y un labio desgarrado sugiere una pelea violenta, mientras que la presencia de medicamentos en su sistema suscita interrogantes sobre su estado mental y la posible influencia de sustancias en su comportamiento la noche de su muerte. Al amanecer del 18 de agosto de 2008, la vida de Mariska Mast se apagó de manera abrupta y desconcertante, dejando una estela de interrogantes que perseguirían a su familia y a las autoridades durante años. Esta joven maestra de escuela primaria, de apenas 23 años, había viajado a Honduras para disfrutar de unas vacaciones, pero lo que empezó como una aventura se tornó en una tragedia. Encontrada sin vida en extrañas circunstancias, su muerte despertó un interés inmediato en los medios de comunicación y entre la comunidad médica, aunque las investigaciones iniciales fueron, en el mejor de los casos, deficientes. Los forenses, al examinar el cuerpo de Mariska, se encontraron con un desafío. No había evidencia clara de un trauma físico que explicara su muerte. No se registraron signos de consumo de drogas o alcohol en niveles peligrosos. Este aspecto abrió un nuevo frente en la investigación, donde médicos y especialistas comenzaron a teorizar sobre condiciones médicas raras que podrían haber sido desencadenadas por el estrés o factores ambientales. Como si el destino de Mariska no fuera ya enigmático, su caso parecía ahora un rompecabezas médico, donde cada pieza revelaba más interrogantes que respuestas. Los análisis toxicológicos realizados mostraron que Mariska tenía anfetaminas en su sangre.
Esto llevó a los investigadores a preguntarse si la combinación de estas drogas y las circunstancias de la noche fatal influyeron en su trágico destino. Sin embargo, las autopsias también revelaron que Mariska presentaba heridas defensivas, lo que indica que intentó luchar contra su agresor. La datación de los eventos sugiere que la violencia no fue un accidente, sino un acto deliberado que dejó una huella imborrable en todos los que la conocieron y en los que se involucraron en la búsqueda de justicia. Las autopsias realizadas en los días posteriores a su fallecimiento revelaron múltiples lesiones en su cuerpo. Los informes iniciales indicaron que Mariska presentaba un moretón en el ojo izquierdo, un diente roto, y heridas defensivas que sugerían una lucha. Aunque el primer dictamen forense en Honduras afirmaba que la causa era un traumatismo por golpes, más tarde se contradijo, insinuando que pudo haber sido estrangulada. La presencia de sustancias controladas en su sistema complicaba aún más el misterio. Sin embargo, un examen posterior en 2011, tras la exhumación de su cuerpo y el traslado a Bélgica, concluyó que estas heridas eran parte de un conjunto de lesiones que indicaban violencia, pero también se mencionó que había fracturas craneales que podrían haber contribuido a su muerte. Con el avance del tiempo, la complejidad del caso de Mariska se hacía evidente. En 2017, las autoridades holandesas reabrieron la investigación, buscando respuestas en los documentos obtenidos de Honduras. Pero, un obstáculo significativo se presentó: el instructor de buceo de Mariska, Daniel, quien había estado bajo custodia, tenía un pasaporte británico y uno australiano, lo que le permitió dejar el país sin que las autoridades lo supieran. A pesar de las indagaciones, el misterio persistía, con testimonios confusos y teorías que oscilaban entre un accidente desafortunado y un acto violento intencionado. Con cada nuevo desarrollo, el caso solo generaba más preguntas que respuestas. La investigación inicial, llena de vacíos y contradicciones, reveló que la joven había sido encontrada sin vida en un entorno que no ofrecía claridad. Las primeras especulaciones sugerían un accidente, pero la familia de Mariska nunca se convenció de esa conclusión. Su madre, desgarrada por el dolor, insistió en la posibilidad de que su hija hubiera sido víctima de un acto violento, un clamor que resonó en los pasillos de la justicia y que se convirtió en un eco perpetuo en el tiempo. A través de los años, la historia de Mariska ha resonado en la comunidad médica, invitando a la reflexión sobre la salud mental y el abuso de sustancias, así como la posibilidad de enfermedades ocultas que podrían haber contribuido a su muerte. La comunidad científica comenzó a investigar condiciones poco comunes, como el síndrome de QT largo, que puede causar arritmias fatales en jóvenes sin previo aviso. Estos descubrimientos no solo intentan desentrañar el misterio de su muerte, sino que también han llevado a un aumento en la conciencia sobre la importancia de la salud cardiovascular en pacientes jóvenes. Al finalizar este capítulo, el caso de Mariska Mast no solo se ha convertido en un estudio de caso en la medicina forense, sino que ha dejado un legado que se traduce en la necesidad urgente de mejorar la atención a la salud mental y la investigación de síntomas que muchas veces son ignorados. A medida que continuamos explorando las teorías médicas que surgieron tras su muerte, comenzaremos a comprender cómo este trágico suceso ha impactado a la comunidad médica y las lecciones aprendidas para futuras generaciones. La historia de Mariska, marcada por la tragedia y la incertidumbre, no solo resonó en su país natal, los Países Bajos, sino que también puso de relieve la necesidad urgente de una atención más rigurosa en las investigaciones forenses en el extranjero. La falta de protocolos sólidos y la desconfianza entre los países complicaron aún más la búsqueda de justicia. Mientras las versiones se contradicen y los hechos siguen siendo vagos, el legado de Mariska se convierte en un llamado a la reflexión sobre la importancia de la transparencia en los procesos investigativos y el apoyo a quienes sufren en silencio, recordándonos que detrás de cada caso, hay vidas humanas que merecen ser escuchadas. La trágica historia de Mariska Mast no solo dejó preguntas sin respuesta, sino que también reveló un entramado de decisiones que cambiarían el curso de varias vidas.
En 2008, mientras el mundo seguía con su rutina, Mariska, una profesora de escuela primaria de los Países Bajos, fue encontrada sin vida en circunstancias que desafiaron la lógica. Su instructor de buceo, Daniel, quien en ese momento se encontraba en prisión en Honduras, se convirtió en el foco de una serie de investigaciones que desentrañarían un enigma más profundo. Aunque se determinó que la causa de muerte de Mariska no estaba relacionada con ninguna lesión física evidente, los hallazgos toxicólogos que incluyeron la presencia de drogas y alcohol en su sistema agregaron una capa de complicación a la trama. Estos resultados llevaron a interrogantes sobre la naturaleza real de los eventos que rodearon su muerte y a cuestionar la fiabilidad del entorno en el que se encontraba. La cobertura que recibió el caso a lo largo de los años, incluido el trabajo del periodista de investigación Peter R. de Vries, arrojó luz sobre la problemática que afecta a los casos internacionales. La persistencia de las preguntas sobre la muerte de Mariska llevó a su familia a exigir una nueva autopsia, la cual se realizó años después. La exhumación de su cuerpo en 2011 fue un paso crucial que reabrió la discusión sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento y revivió la esperanza de encontrar respuestas definitivas. A medida que la situación se complicaba, las autoridades hondureñas se enfrentaban a un dilema: la extradición de Daniel. Originalmente, había presentado un pasaporte británico para obtener su libertad en Honduras, mientras que en secreto mantenía otro pasaporte australiano, amparándose en la falta de un tratado de extradición entre ambos países. Esta maniobra le permitió evitar las repercusiones legales que lo acechaban. La tensión se intensificó aún más cuando su compañera de casa, Ji So-an, fue arrestada en 2009 en Egipto, tras regresar de su país natal. Su testimonio se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Ella finalmente fue exonerada en 2010, pero el peso de la situación siguió afectándola. Las decisiones de aquellos involucrados reflejan la complejidad humana de un caso que se tornó mediático, y donde se puso en juego la vida de una persona. A lo largo de los años, la historia de Mariska fue revisitada en varios medios, incluyendo una serie de 4 episodios del periodista de crimen neerlandés Peter R. de Vries. En su búsqueda de justicia, de Vries viajó a Honduras y logró confrontar a Daniel en su hogar en Australia, provocando un tumulto mediático que revivió el interés por el caso. En este punto, las preguntas no solo giraban en torno a la muerte de Mariska, sino también sobre la falta de transparencia en investigaciones internacionales y cómo éstas afectan a los involucrados. En cada rincón de esta narrativa, se siente la necesidad de justicia y la búsqueda de respuestas que a menudo quedan en la penumbra. La muerte de Mariska Mast, una joven docente de 23 años, no solo conmocionó a su familia, sino que también dejó una estela de preguntas inquietantes en la comunidad de su natal Países Bajos. Aquel fatídico día, hace 18 años, el cuerpo de Mariska fue hallado en circunstancias que todavía hoy generan controversia. Los informes forenses iniciales no ofrecieron respuestas claras, dejando a sus seres queridos sumidos en la incertidumbre y el dolor, mientras la investigación avanzaba con tropiezos y obstáculos. El manejo del caso por parte de las autoridades generó desconfianza. En particular, la familia de Mariska cuestionó la falta de acción contundente por parte del gobierno holandés, así como el silencio de Daniel, su expareja, quien regresó a Australia antes de que el caso fuese resuelto. Esta situación creó una atmósfera de sospecha. Muchos se preguntaron si la ausencia de presión del gobierno para esclarecer la muerte de Mariska era un reflejo de la desconexión entre las naciones o simplemente una ineficiencia del sistema judicial. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, la atención se centró en Daniel Jan Ross, el principal sospechoso. Las inquietantes afirmaciones de la familia, que sugerían una posible relación no deseada entre él y Mariska, se convirtieron en un punto focal de la investigación. La falta de acción por parte de la embajada holandesa sembró dudas sobre la verdadera naturaleza de la
Intervención en el caso, dejando a la familia luchando contra una tormenta de especulaciones y desasosiego. Con el transcurrir de los días, la familia de Mariska y la comunidad educativa en los Países Bajos exigieron claridad. La necesidad de respuestas se convirtió en un clamor colectivo, y a medida que la investigación avanzaba, se empezaron a explorar teorías sobre condiciones como la muerte súbita en jóvenes, el síndrome de QT largo y otras anomalías cardíacas que a menudo pasan desapercibidas. En el próximo capítulo, profundizaremos en las teorías médicas que emergieron tras el repentino y trágico final de Mariska, así como en las implicaciones que tuvo su caso para la comunidad médica. El 18 de agosto de 2005, el mundo se detuvo para Mariska Mast, una joven docente de 23 años, cuyo destino se tornó trágico de manera repentina. Su muerte, en un contexto de incertidumbre y misterio, dejó a su familia y amigos buscando respuestas. En ese momento, la comunidad educativa de los Países Bajos lloraba la pérdida de una prometedora maestra, mientras que la atención se centraba en las circunstancias nebulosas que rodeaban su fallecimiento en Honduras. En 2023, el gobierno holandés reabrió el diálogo con Daniel, buscando respuestas que parecían eludirles. Su negativa a ofrecer detalles concretos avivó las llamas del misterio, mientras que la familia de Mariska continuaba aferrándose a la esperanza de que algún día se revelaran las verdades ocultas. La historia de Mariska es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la lucha incansable por la justicia. Si te ha gustado este documental, suscríbete para más historias y déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo Misterio Médico.